Buenos días, estimados estudiantes. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Ania Castro Artavia, soy la encargada de la carrera Administración de Servicios de Salud. La carrera desde el año 2017 ha estado realizando charlas de diferentes temas para estudiantes, egresados y graduados, con el propósito de ampliar sus conocimientos en diferentes campos de interés. El día de hoy se desarrollará una charla sobre diseño del currículo y entrevista del trabajo. El tema citado es de gran importancia a la hora de solicitar trabajo, ya que por medio de él le decimos a la empresa quiénes somos y lo que sabemos hacer. A continuación, les daré algunas recomendaciones que deben de acatar para poder estar acá en esta charla. Para la atención de dudas, vamos a trabajar con el chat. Igualmente, vamos a tener 4 actividades que aparecen en este espacio. Se les recomienda estar atentos al chat. Durante el taller, los micrófonos y cámaras deben permanecer cerrados. Esto garantiza una mejor cobertura para la señal de todos los presentes y también le permite a las expositoras una mayor fluidez. Recuerde el uso del uso de una etiqueta en sus participaciones. Es de suma importancia. A continuación, les presento a las compañeras que impartirán esta charla. Rosemary Mayorga García, encargada de la Cátedra de Gramática y Literatura de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Ella es máster en Ciencias de la Educación con énfasis en docencia. Tiene 17 años de laborar en la UNED y 23 años de experiencia docente. Además nos acompaña María Elena Benavides Barquero, tutora de la Cátedra de Gramática y Literatura. Ella es máster en psicopedagogía y tiene 32 años de laborar para la UNED. Los dejo a continuación con la máster Rosemary Mayorga. Adelante, compañera. Buenos días, es un gusto estar con ustedes esta mañana, a todos los participantes en esta actividad. Me corresponde hablarles sobre el diseño del currículum vitae. A continuación vamos a ver nuestros contenidos y objetivos. Nuestro objetivo principal es reconocer los elementos y el uso práctico en la elaboración de un currículum vitae como una estrategia de comunicación consciente. Esto es importante en nuestro desempeño para la búsqueda de un empleo. Hemos desarrollado la actividad en esos 4 ejes esenciales. Vamos a iniciar con una conceptualización, una estructura para el diseño del currículo que tiene 3 fases y algunos elementos que conforman el currículo. Asimismo, una experiencia de práctica de cómo usamos la comunicación consciente. En primera instancia, vamos a tener a continuación una actividad inicial. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos ingresar a un espacio que se llama Vamos a iniciar con ese espacio. Necesitamos, por favor, a los participantes que ingresen a esta dirección www.menti.com y ya sea desde cualquier dispositivo, de su tablet, teléfono o en su navegador, ingresen a www.menti.com y usen el código que señala en la pantalla. Este código les permitirá tener el acceso directo a la pregunta. La pregunta también estarán recibiendo este enlace a través del chat del Zoom. La pregunta dice, ¿qué tipo de emoción le genera realizar un currículum vitae? Anote una palabra y como ejemplo, piense en emociones como tristeza, frustración, alegría. Iniciamos en este momento su votación. Mientras esperamos a los participantes que puedan ingresar, esta es una actividad previa
y me gustaría cuál es la emoción que usted ha sentido cuando ha participado en esas actividades. El momento de redactar un diseño, un currículum vitae, siempre genera algún tipo de reacción y es lo que quisiéramos conocer en este momento. Vamos a ver, no hemos tenido todavía respuestas, estamos en espera. Recuerde ingresar el enlace. Muy bien, estamos recibiendo sus. En la pantalla van a poder ver el grupo de palabras que están manifestando. Muy bien. Vamos, queremos saber qué emoción le genera esta experiencia. Todos en la primera vez o la segunda vez que diseñamos un currículum vitae, siempre generamos alguna emoción. ¿Eh? Recuerde que puede anotar una palabra y algunos ejemplos, como les decía, a veces hay tristeza, a veces puede ser que alguien sienta alegría, puede ser que alguien sienta también enojo. ¿Qué sensación le provoca? Bueno, pueden ver en la primera experiencia frustración. ¿Y a causa de qué viene la frustración? Pues la frustración puede ser primero porque desconocemos el modelo o la forma de hacerlo adecuadamente. Entonces, esto es lo que queremos mostrarles hoy. Bien, si no hay más participación por el momento, continuaremos entonces con la siguiente. Ah, muy bien, excelente, ansiedad. Bien, nos vamos a dar unos minutos para ver más participaciones. Adelante. Recuerde incluir la dirección www.menti.com y acceder a este código que aparece en pantalla. 57227645. A ver. Ansiedad. La ansiedad también es producto de desconocimiento. A veces la premura, ¿verdad? El tiempo, el poco tiempo, los requisitos que nos solicitan generan ansiedad. Bien, si no tenemos más participaciones, me gustaría saber su opinión de la siguiente pregunta. De igual manera, las personas que no han podido ingresar ahora tendrán habilitada esta actividad posteriormente y yo se las podré compartir en otro momento. Bien. Ok. Entonces vamos encontrando que estamos compartiendo emociones. Bueno, voy a esperar 2 reacciones más para continuar con la siguiente. Adelante. Muy bien, podemos ver en pantalla, nos muestra un poco de estrés, nuevamente ansiedad. Incertidumbre, claro, toda nueva experiencia nos genera esa incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Estará bien lo que estoy haciendo? ¿Será la información adecuada, pertinente para el puesto que estoy optando? También tenemos que tomar en cuenta ese momento primero de la experiencia de búsqueda de trabajo nos genera, claro, felicidad, ¿por qué no? Claro, el poder presentarme como profesional ante la empresa y la organización que quiero trabajar, eso está muy bien. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bien, de igual manera vamos a ingresar a la misma dirección si ya han salido de la dirección o bien ya tienen acceso a ingresar a la pregunta. ¿Cuál de estas acciones realiza antes de elaborar su currículum vitae? Marque una opción. Investigo el mercado y el tipo de empleo. Reúno información de mi experiencia. Saco copias de mis títulos o certificados.
actualizo mis datos personales, uso una plantilla para elaborar mi currículum. ¿Qué hace usted? ¿Cuáles son las acciones esenciales? Podemos ver en pantalla las primeras reacciones y conforme ustedes ingresen más participaciones, vamos enriqueciendo y ven que se está moviendo la analítica. Hay tendencia a reunir información de mi experiencia y a usar plantillas, machotes de currículum. Esto es muy importante para tomar en cuenta en nuestra presentación próxima. Vamos, ¿qué más hace usted? ¿Con cuáles de esas acciones se identifica? Muy bien. Vemos que hay en este momento un 33% de las personas participantes indica que reúne información de su experiencia y otro 33% nos indica que utiliza plantillas para su trabajo. Estamos cambiando. Muy bien, reunir información de su experiencia es importante y saber muy bien cuál es el documento ideal para presentar nuestro currículum también es importante. Algunas empresas tienen sus propios machotes digitales o incluso impresos y son los que debemos manejar. Muy bien. Tenemos una última pregunta. Bien, ¿qué tipo de referencias ha utilizado? Esta sería nuestra última pregunta para iniciar la presentación de los contenidos. Hay 5 posibilidades. Recomendaciones familiares, recomendaciones de amigos, recomendaciones de compañeros de trabajo o de estudio, recomendaciones de jefes anteriores o recomendaciones de profesores. ¿Cuál sería la experiencia más habitual en ustedes? Muy bien. Recuerden que deben ingresar su código en el menti.com 8478 45 14. Hasta ahora hay un 100% que indica, muy bien, estamos cambiando. Estamos entre recomendaciones de amigos y recomendaciones de jefes anteriores. Son las más comunes. Recomendaciones de familiares. Muy bien. Es muy importante que usted sepa cuándo usamos este tipo de referencias y qué es lo que recomendamos en el diseño de un currículum vitae. Lo vamos a ver más adelante. Algunas personas utilizan recomendaciones de profesores. Muy bien. Válidas todas, pero es importante saber en qué momento es más pertinente usar una u otra. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Muchas gracias a las personas que nos contribuyeron con esta información. Tendremos habilitadas también las preguntas para quienes no puedan participar ahora. Vamos a continuar con nuestra presentación. Bien, lo importante es identificar qué es el currículum vitae. Se ha llamado también carrera de vida, hoja de vida. Es un resumen de nuestros datos personales. También es una historia de nuestros conocimientos adquiridos, la experiencia laboral y muy importante que a veces obviamos cuáles son nuestros logros de esa experiencia laboral. También resulta una carta de presentación para que su empleador pueda identificar con prontitud cuáles son sus calidades profesionales y si usted tiene aptitudes para el puesto que está postulándose. ¿Cuál es la función de nuestro currículum? Recuerden que hay 3 funciones. La Agencia Nacional de Empleo, justamente que también ha trabajado con el INAH, ha indicado que le permite presentarse ante el empleador, le permite evidenciar aspectos esenciales de su personalidad, formación y experiencia laboral. De igual manera, registrar los datos relevantes después de una entrevista. Resulta exitoso
que el currículum vitae sea una verdadera carta de presentación para el empleador. De aquí nos aseguramos una entrevista laboral, que es el siguiente paso para poder optar por un puesto de trabajo. Vamos a encontrar al menos 3 fases básicas para la preparación de un currículum. Antes de elaborar el currículum, debemos tomar en cuenta reconocer la empresa o la institución para la que usted va o aspira a trabajar. ¿Qué características tiene el puesto? Esto es muy importante porque aquí vamos a identificar algunas palabras claves que pueden determinar si yo tengo las calidades, sean académicas o experiencia, para optar por ese puesto. Y puedo descartar una oferta o no. O bien, para en el futuro prepararme para un puesto similar. Identifique también sus fortalezas y debilidades y sus propias habilidades. Podemos empezar este proceso cuando estamos redactando el currículum, porque aquí vamos a identificar esas necesidades que debemos proponer en nuestra estructura. Maneje, por favor, siempre un orden, que el diseño de su currículum sea legible. Por eso es ideal no hacerlo a mano. Y bien, si es así, procurar que nuestra letra sea legible, hacerlo con calma, con el tiempo que requerimos para el proceso. A veces podemos usar plantillas y las mismas empresas tienen una plantilla que podemos editar en documentos PDF o bien digitales, pero asegurémonos de hacerlo de la forma más ordenada posible. Cuando hemos terminado nuestro currículum, como todo proceso comunicativo y de escritura, debemos revisarlo y podemos pedirle a terceras personas que también lo revisen para ver si es coherente los datos o si estamos olvidando algún detalle, algún error ortográfico o alguna fecha incorrecta en nuestro currículum, algún certificado que no hemos agregado y que posiblemente sea importante. Tomemos en cuenta la búsqueda de un lector crítico que nos pueda identificar ese elemento que nos hace falta para llevar a cabo nuestro currículum de mejor forma. Algunos elementos esenciales en el currículum son información general o personal, la educación o la experiencia académica que usted tiene, el tipo de experiencia laboral y los logros o desempeño que ha tenido. Esto es muy importante. En algunas empresas nos piden que describamos el puesto y describamos las funciones que hemos ejecutado en este puesto. Entonces no omitamos estas respuestas. Y a la vez las referencias. Como les decía, hay diferentes tipos. Cuando queremos demostrar nuestra experiencia laboral, van a demostrar nuestras calidades también profesionales, cómo nos desempeñamos en nuestros puestos y qué habilidades como valor agregado hemos demostrado en nuestras experiencias de trabajo anterior. Entonces, aquí recurrimos a los jefes, por ejemplo, de nuestros trabajos anteriores. Hay una referencia de aprovechamiento. Cuando hablamos de este tipo de experiencia, nos remitimos a certificados o a búsqueda de profesores que han identificado habilidades de nuestro desempeño y ahora que son competencias válidas para nuestra función laboral. Y es importante identificar a estas referencias. También en cuanto a carácter, con personas conocidas. Si usted tiene un colega que lo conoce como experiencia de trabajo o bien como amistad, es importante que identifiquemos con personas clave quiénes pueden ser esas referencias. Siempre busquemos que sea una persona también profesional de nuestra área, que nos conozca muy bien y que pueda referir no solamente nuestras calidades profesionales, sino también nuestras calidades personales. Es muy importante que nos conozca bien para que puedan verificar esta información dentro de la agencia de trabajo o el empleador que puede llamar o comunicarse con las personas que estamos indicando. Que los datos sean correctos. A veces ocurre que no incluimos el correo electrónico o algún número de contacto donde podamos contactar a esas personas y evidentemente podríamos descartar a un futuro aspirante a un puesto.
Les presento acá un ejemplo de un currículum. Es importante que tomen en cuenta que ahora estamos usando currículos breves. Recuerden que es un resumen de su vida o experiencia laboral. Cuando es la primera vez, evidentemente puede tener menos información, pero una persona con más de 20 años o 10 años de experiencia laboral y que se ha dedicado a formarse en su carrera, podría tener mucha información que compartir. Eso podría ampliarse en una entrevista de trabajo, pero lo ideal es que en su currículum vitae incluya lo esencial. Pueden ver, por ejemplo, que tenemos en este particular diseño, empezamos con un resumen. Ese resumen es una presentación personal de sus calidades profesionales. A veces le llamamos perfil, resumen o presentación. Incluso en una posterior entrevista le dirán, ¿quién soy? ¿Quién es usted? Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Las habilidades también son competencias o son elementos estratégicos para que el empleador pueda identificar qué otro aporte tiene usted y qué competencias o habilidades, además de su conocimiento, puede aportar a trabajos en equipo o al tipo de actividades que tiene el puesto. La formación complementaria puede ser muy útil. A veces tenemos también experiencias o habilidades de participar en asociaciones y otras instancias donde desarrollamos liderazgo, trabajo en equipo y otros conocimientos. Eso puede ser válido según la empresa que usted esté buscando para trabajar. En este otro ejemplo, vamos a identificar que al resumen le llamamos perfil. Nuevamente es un esquema pequeño de, puede ser mi tiempo de experiencia laboral, también de mi formación base, que puede ser una adecuada presentación para su empleador. Tome en cuenta también información adicional, como les decía, si tiene conocimientos de programas estadísticos o tecnológicos que sean requeridos y que esto le permita a la empresa indicar, por ejemplo, no necesito formar a esta persona en esas otras áreas porque ya se ha dedicado a la autocapacitación o ya tiene esos otros recursos. Ese es un valor agregado que no podemos omitir. Muy bien, considerando ahora en materia para entrar al diseño de un currículum, tomo en cuenta que los datos que he registrado en estos ejemplos o plantillas que voy a mostrar son ficticios, ¿verdad? No son reales, son para el ejercicio. Identifique estos elementos esenciales. Podemos agregar más información según lo solicite el empleador, pero esencialmente en la sección de información general o de datos personales no podemos omitir estos: su nacionalidad o fecha de nacimiento, cédula, domicilio. ¿Por qué es importante la nacionalidad? Algunas empresas aspiran a que sus empleados tengan disponibilidad para viajar, y si tienen contacto con esas otras, países o culturas, por ser, por ejemplo, hondureño y en mi empresa matriz está en Honduras, pues es ideal que una persona conozca estos espacios. Entonces, por eso también es importante. El lugar de domicilio también, por la disponibilidad, el espacio de trabajo, etcétera. Sucursales que me puedan ser de interés para que la persona se sienta cómoda y esté más cerca de su lugar de domicilio y pueda entonces ejercer con tranquilidad el puesto. Si usted también, pudimos ver en la presentación anterior, está colegiado, algunos nos piden estar colegiados, entonces identifiquemos siempre el código del colegio. Cuando hablamos de experiencia académica, es muy importante, tengan cuidado de llenar esta información. Por favor, indique siempre, si no usamos esta estructura específica, como les digo, puede variar según la plantilla o el manchote que estamos usando, tome en cuenta adaptar esta información. Indique siempre el nombre de la institución donde usted se graduó, el grado académico que obtuvo, la especialidad, el año.
Si usted no ha terminado algún grado académico todavía, está por concluirlo, detállelo. Es importante ser honesto, siempre en la información que compartamos en este tipo de documento. Y es también importante o recomendable usar el orden descendiente. Por ejemplo, vamos a poner el título más reciente, ¿verdad? Esto vamos a hacerlo de esta manera como lo están viendo en el ejemplo. Incluya todas sus calidades profesionales acá. En la experiencia laboral, como les digo, este es solo un ejemplo, pero podríamos tener diferentes experiencias. Aquí, por favor, siempre indique el nombre completo de la empresa o la institución donde usted trabajó, el cargo o puesto que ocupó y los años que elaboró para esa empresa. Nuevamente, organícelo del más reciente al anterior. Si usted en este momento se encuentra trabajando en otro espacio, también puede incluirlo, ¿verdad? Puede incluirlo. Y también tome en cuenta que algunas plantillas o diseños de currículum que le propone la empresa, puede solicitarle que haga una breve descripción de las funciones que usted ejerció en este puesto. Puede ser que se lo pidan aquí o en otro apartado. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo. Seamos muy concretos en este tipo de información. Aquí, cuando me piden la función desempeñada, tratemos de usar verbos de acción específico y ser muy concretos. Estas informaciones se llenan en un máximo de 3 líneas, ¿de acuerdo? Recordemos que estamos pensando en 1 o 2 páginas para la presentación de su hoja de vida. Entonces, sea muy específico en las funciones clave que usted desarrolló en este puesto. Hay otro apartado muy importante que nos habla de otros estudios u otros intereses que usted puede demostrar. A veces tenemos seminarios, congresos, participaciones activas en grupos de estudiantes, experiencias donde usted haya tenido que demostrar sus habilidades, sus conocimientos, puede incluirlos en este espacio si se lo permite también, o bien ir haciendo registro de estas experiencias adicionales para una futura entrevista de trabajo. Entonces, toda esta experiencia es un valor agregado para todo profesional. Detalle siempre el inicio y final de la actividad o curso que usted realizó. Esto es muy importante porque me permite ver como empleador la actualización de sus conocimientos y procure como futuro trabajador estar en una constante capacitación y actualización de los conocimientos. Esto es una experiencia, ¿verdad?, de muchos años de trabajo en donde le puedo indicar que desde que usted se gradúa, lo más importante es que usted sepa que ya tiene dominio de algunos conocimientos esenciales para ejercer su profesión. Pero lo más importante es que usted ya sabe dónde puede ser selectivo para encontrar otros espacios de formación y esto hará su carrera más productiva, más actualizada y podrá siempre optar por nuevos puestos para seguir ascendiendo. En algunas empresas, dependiendo especialmente académicas, nos solicitan que describamos tipos de publicaciones. Podemos identificarlas por grupos como libros, artículos u otros. Si hemos participado como conferencistas, etc., esto nos permite también ver las habilidades que tenemos. Si hemos desarrollado proyectos, si hemos desarrollado un artículo, puedo interpretar como empleador esas habilidades que requiere adicionalmente. Tome en cuenta presentar los datos siempre completos. También pueden usar la referencia de elección, pueden usar algún manual de estilo de su preferencia y puede incluir los textos y los enlaces donde se puede encontrar esa evidencia. O bien mencione el título, su nombre o apellido y el año en que lo realizó,
y bastará con indicar el código identificador de esta publicación, que puede ser un ISBN para libros o bien el ISNN para los artículos que usted haya publicado. Referencias, como les decía, es muy importante cuidar el nombre de la persona, verifiquen la forma en que se escribe, por favor indiquen el cargo y siempre den un contacto de la persona, usualmente el correo electrónico o un número de teléfono donde se pueda contactar. Verifiquen en la tercera fase del desarrollo de su currículum que los datos que está poniendo sean los correctos, ¿verdad? A veces estas personas pues cambian de puesto, pero son personas que pueden dar referencia de su trabajo y es importante que tengamos los contactos actualizados y no perdamos justamente la relación con estas personas que nos están ayudando a presentar nuestro currículum también. Tome en cuenta en esta fase que como todo proceso comunicativo, la escritura, la elaboración de un currículum vitae incluye también una estrategia de comunicación consciente. Ante todo, como hemos visto en varios de nuestros autores que hemos revisado, es una estrategia de mercadeo, es su carta de presentación como profesional. Usted se está publicitando para aspirar al puesto de su elección, quizás a su sueño académico, a su sueño profesional. Entonces, sea responsable, sea estratégico, busque la información adecuada, porque de esta manera, siendo consciente de lo que yo estoy comunicando, de lo que yo quiero que el empleador lea e interprete, seamos claros para que este currículum logre potenciar ese empleo que usted quiere, ¿verdad? Es importante. ¿Qué me interesa? Bueno, como comunicación consciente y estrategia, que me llame para la entrevista laboral. Por lo tanto, ese es el espacio, el primer paso para llegar a esa entrevista. Refleje también lo mejor de sus cualidades y las competencias para el puesto. Procure, incluso podríamos tener hasta 2 o 3 currículums distintos. Esto lo que hacemos es identificar las mejores competencias que tenemos y estudios para determinado puesto, porque podemos haber ampliado nuestra experiencia de trabajo y haber desempeñado diferentes funciones, ¿verdad? Por ejemplo, a veces desde mi disciplina puedo ser profesor universitario, también podría ser, si soy un abogado, podría ejercer como docente universitario, podría también ejercer como abogado particular, podría trabajar en otra institución. Entonces, esto es importante que usted detalle cuál es la experiencia que requiero para determinado puesto. Y de esta forma, nosotros nos mostramos acreditados para el puesto. Y sobre todo, tome en cuenta, si ustedes hacen la primera fase de estudiar, de analizar, de preguntar un poco más por la empresa que usted quiere trabajar, a la cual le va a presentar su currículum, entonces busque estratégicamente aquellas palabras claves que le permitan identificar las fortalezas que usted va a aportar a esa empresa para que la empresa logre las metas que tiene en mente. Por eso es una comunicación estratégica y consciente. No se olvide de eso. Como recomendaciones finales, he definido 10 recomendaciones particularmente. Procuremos, cuando estamos escribiendo nuestro currículum, que ya lo imprimimos, sea impreso o digital, en el espacio digital use siempre un PDF si lo va a enviar en correo, porque en otro formato se puede desconfigurar la información. Use de 1 a 2 páginas. Evidencie sus logros. Investigue su mercado y diga siempre la verdad.
Otras de las recomendaciones válidas, como les digo, como todo escrito, comunicamos, entonces sea ordenado, sea cuidadoso del material que está presentando. Presente ante todo fotografías originales. Las fotocopias o digitales no son muy bien vistas, a excepción de que lo presente, lo solicite la agencia de empleo o lo solicite pues el empleador, pero siempre es bueno preparar un currículum para la entrevista y usted entonces debe imprimir su currículum, usar fotografías originales, use un lenguaje efectivo y de acción. Cuando describa las funciones que realizó o los logros que obtuvo en su anterior trabajo, piense siempre en infinitivos como coordinar cuando quieres describir una función. Y si quieres hablar de los logros, pues desempeñé, implementé, produje, etc. Esos son claves para el trabajo. Otra de las recomendaciones, siempre imprima su currículum y utilice oraciones y párrafos cortos. Recuerde, 2 páginas nos permiten sintetizar la información en al menos 1 o 2 líneas, la información necesaria para nuestra presentación. Ahora bien, en este punto, bueno, incluyo también las referencias que pueden revisar en material cuando se lo compartamos. Y en este punto, vamos a continuar ahora con la siguiente fase de esta charla. Hemos decidido dejar las preguntas para el final de toda la presentación y puedan tener ustedes un conjunto de toda la información, tanto para el diseño del currículum como para la entrevista. Es posible que durante nuestra exposición sus preguntas hayan sido resueltas. Entonces, al final de la presentación de la segunda parte, abriremos el espacio de preguntas. En este momento le doy el pase a la compañera María Elena Benavides para que haga su presentación sobre la entrevista de trabajo. Buenos días, es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a desarrollar el tema ya propiamente de lo que es la entrevista de trabajo y vamos a ver algunos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta para el desarrollo de esta entrevista. Vamos a ver seguidamente el objetivo y contenidos que vamos a desarrollar. Aquí podemos observar cómo como objetivo tenemos reconocer los elementos que intervienen en el desarrollo de una entrevista de trabajo, como una estrategia de comunicación consciente. En los contenidos vamos a estar analizando la conceptualización, preparación para la entrevista, previo, durante y después, las partes que son la información personal, la formación profesional, experiencia profesional y el decálogo de la entrevista. Seguidamente vamos a ver 2 videos que nos van a ilustrar 2 actividades, 2 entrevistas para que ustedes observen cada una de ellas, por favor, con atención para posteriormente realizar las siguientes actividades. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Pase adelante, Magdalena, tome asiento, por favor. Gracias. Cuénteme, Magdalena, ¿cómo le fue en el camino? ¿Llegó sin ningún problema? Sí, claro, señora. Muy bien. Magdalena, mi nombre es María Elena Benavides. Vamos a dar inicio a la entrevista. Quisiera, por favor, Magdalena, que me cuente un poco de usted. De mí. Ajá. Bueno, mi nombre es Magdalena Arroyo. Yo soy de Alajuela. Tengo 2 hermanos menores. Tengo una perrita, se llama Lolita. Y bueno, yo estudié en la Universidad Estatal a Distancia, la carrera de Administración de Servicios de Salud. Excelente, Magdalena.
pude analizar su currículum y me pude dar cuenta de que usted trabajó por 3 años en una clínica privada. ¿Por qué usted quiere venir a trabajar con nosotros? Bueno, es que yo entré a trabajar ahí en la clínica cuando yo tenía el bachillerato, ¿verdad? En Administración de Servicios de Salud. Y es que lo que me tocaba era atención en ventanilla y a mí eso no me gusta mucho, ¿verdad? Entonces, por eso yo quiero cambiar de trabajo. Entiendo, Magdalena. Y dígame usted, ¿cuál es la motivación que usted la trae a la institución? Bueno, yo me gustaría trabajar en una institución de servicios de salud, porque yo he trabajado, ¿verdad?, en servicios de salud. Yo quiero optar por el puesto de gerente, ¿verdad?, porque yo me siento capacitada. eh, yo estuve ahí en la universidad, tuve muchos años de estudio y creo que estoy capacitada. Muy bien, Magdalena. ¿Podría usted hablarme un poco de sus fortalezas y debilidades? Fortalezas. Em, mm, bueno, fortalezas. Yo, bueno, soy muy honesta. También me gusta mucho trabajar de manera individual. Y tengo experiencia en la parte contable. Mi tío tiene una empresa, pero lo que pasa es que yo no lo pongo en el currículum porque fue informal y yo le ayudaba a mi tío, pero yo le ayudé en la parte contable. Y debilidades, ¿verdad? Debilidades, yo diría, mm, no me gusta atender mucho llamadas telefónicas y tampoco soy muy lenta en la parte de teclear en computadora. Muy bien, Magdalena. ¿Podría usted contarnos un poco por qué usted se considera la persona idónea para laborar en este puesto? Y bueno, yo con los conocimientos que tengo y quiero tener la experiencia en la parte de organización, de planificación, de tener control, acciones administrativas generales de un servicio de salud. ¿Cómo se visualiza usted, Magdalena, de aquí a 5 años? De aquí a 5 años. Bueno, yo quiero ser gerente y ojalá tener mi propia empresa como la tiene mi tío, ¿verdad? Muy bien, Magdalena. En este puesto en el que usted se va a desempeñar, Magdalena, vamos a tener momentos en los que vamos a trabajar en equipo. ¿Cómo se sentiría usted trabajando en equipo? ¿Qué equipo? No, sí, yo me puedo ambientar, sí, puede ser. Muchas gracias, Magdalena. Nosotros estaremos comunicándonos con usted vía correo para informarle la resolución de la entrevista. Está bien. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto para servirle, que le vaya bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Magdalena. Pase adelante, tome asiento. Muchas gracias. Permiso. Y cuénteme, Magdalena, ¿cómo le fue en el camino? ¿No tuvo ningún inconveniente? No, muchas gracias por preguntar. Qué dicha, me alegro mucho, Magdalena. Magdalena, mi nombre es Marielena Benavides. Vamos a iniciar la entrevista y quisiera que me cuente un poco de usted, Magdalena. Mi nombre es Magdalena Arroyo Fernández. Yo estudié Administración de Servicios de Salud en la Universidad Estatal a Distancia y tengo, como usted ya vio en mi currículum, tengo varios años de trabajar en una clínica privada. Muy bien, Magdalena. Sí, yo pude analizar su currículum y vi que estuvo trabajando en esa clínica por 3 años. ¿Por qué quiere incorporarse a trabajar con nosotros? En realidad, en esa clínica
yo no tengo oportunidades grandes como de crecimiento profesional. Y al ser administradora, a mí me encantaría tener ese crecimiento profesional. Por eso es que yo he optado por venir a esta clínica. Es diferente y tiene un gran prestigio a nivel nacional y me encantaría trabajar para ustedes. Muy bien, Magdalena, excelente. Y cuénteme, ¿qué la motiva a usted a trabajar con nosotros? En realidad lo que más me motiva es tener esa experiencia. Como bien usted sabe por mi currículo, yo tengo experiencia, pero solamente trabajando en servicio al cliente. Ahora yo quisiera tener otra experiencia en lo que yo estudié, que es específicamente en la parte administrativa. Con mucho gusto yo les voy a colaborar. En el trabajo anterior, yo siempre estuve a disposición de todos y de mi jefatura directa y con mucho gusto yo ejercí algunas labores administrativas cuando mi jefe no se encontraba. Muy bien. ¿Y usted me podría contar, Magdalena, cuáles son sus fortalezas y debilidades? En realidad, fortalezas podría describir diferentes, pero vamos a hablar de 3 fortalezas que tengo. Yo soy una persona honesta. En el caso de esta clínica es importante que tenga un servicio al cliente. A mí me encanta tener relaciones con los usuarios del servicio. Y también yo tengo experiencia no formal, pero sí tengo experiencia en una pequeña empresa de servicios de contabilidad. Entonces, por ese lado, creo que también yo les sería muy útil a ustedes. En cuanto a debilidades, pues mi mayor debilidad es que yo no tengo experiencia en esta área, ¿verdad? De asistente administrativa no tengo experiencia porque yo lo que era una secretaria. Entonces, me encantaría trabajar acá porque yo sé que esa debilidad la puedo solventar con lo que ustedes me ofrecen, con este puesto que están ofreciendo. Muy bien, Magdalena. ¿Y por qué usted se considera la persona indicada para este puesto? En realidad, al haber estudiado administración, cualquier tarea que usted me indique, que de la parte administrativa, yo tengo que estar en la capacidad de poder realizarla. Y al ser un servicio de salud, me encuentro en la total disposición de colaborar. Igualmente, si en el caso fuera que yo no sé cómo realizar una tarea, entonces con mucho gusto yo voy a aprender. Estoy dispuesta a aprender. Muy bien, excelente. Me encanta su disposición. ¿Cómo se visualiza usted de aquí a 5 años, Magdalena? De aquí 5 años, bueno, en primer lugar, me encantaría ser contratada por ustedes en este periodo y de aquí a allá seguirme desarrollando profesionalmente y colaborando con ustedes en lo que se pueda, ¿verdad? En toda la parte administrativa. Y usted me podría comentar, Magdalena, en este trabajo vamos a tener momentos en los que vamos a tener que trabajar en equipo. ¿Cómo se sentiría usted trabajando en equipo? Excelente. Yo encantada. En mi trabajo anterior yo tuve que trabajar con otras secretarias en equipo y en realidad fue una experiencia grandiosa, me encantó y me encantaría seguir con ese tipo de prácticas. Igualmente me encanta el trabajo con usuarios, entonces si se diera la oportunidad de que hay que formar un equipo con la parte administrativa y con el usuario, con mucho gusto yo estoy en la total disposición. Muy bien, Magdalena. Estamos dando por concluida la entrevista. Fue un placer contar con su presencia para esta entrevista. Nosotros nos estaremos comunicando con usted vía correo para notificarle la resolución de la misma. Muchas gracias por participar y que le vaya muy bien. Perfecto, muchísimas gracias por toda su atención. Que le vaya bien, Dios la Muchas acompañe. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por la atención brindada a los videos que les expusimos anteriormente. Ahora vamos a proceder a desarrollar la segunda actividad. De igual manera, vamos a solicitarles que por favor ingresen a www.menti.com y ya vamos a ver en pantalla el código que deben digitar para participar en las preguntas. Ok, aquí estamos viendo la pregunta. Pueden ingresar indicando el código 4515-0583 y la pregunta que vamos a estar dándole la respuesta es ¿cuál error cree que ha cometido usted en una entrevista de trabajo?
Por favor, utilice una frase corta, como por ejemplo, llegar tarde. No debemos digitar más de 25 caracteres. Por favor, ingresamos para dar respuesta a la pregunta, por favor. En la entrevista que pudimos ver anteriormente, tuvimos dos fases de entrevistas. En cada una de ellas pudimos detectar diferentes comportamientos de la persona que se apersonó a la oficina a desarrollar la entrevista. En una pudimos observar errores y en otra pudimos observar una entrevista ya más formal, más correcta. Aquí ya estamos visualizando, muchas gracias por las respuestas. Ya aquí estamos pudiendo ver los errores que han podido cometer. Aquí podemos observar que han sentido miedo, nervios, no comunicarse, no saber cómo comunicarse, estar nerviosa o insegura. Podemos ver también que no ser muy expresiva, no conocer la empresa, ese es un punto bastante importante. Llegar justo a tiempo. Recuerden que todos estos factores que estamos viendo visualizados ahorita en la pantalla son factores que nos ayudan a perder la concentración y el desarrollo de la entrevista. Entonces, son aspectos que más adelante los vamos a poder ver para tomarlos en cuenta y poder ir afinando todos esos detalles con respecto al proceso ya de la entrevista. Aquí seguimos viendo otros aspectos que están señalando. Tenemos 10 participaciones al momento. Importante detalle que resalta en la respuesta, usar aretes grandes. Pudimos ver en la presentación cómo la compañera que se presentó a la entrevista usaba pulseras que hacían mucho ruido a la hora de estar desarrollando la entrevista. Entonces, todos estos aspectos debemos de tomarlos en cuenta a la hora de apersonarnos a la entrevista. Hay demasiadas respuestas importantes que podemos seguir aquí rescatando, ¿verdad? Los problemas personales, recuerden que es importante siempre que nos presentamos en una entrevista, dejar fuera de la puerta todas aquellas situaciones que tenemos a nivel personal para poder desarrollarnos de la manera más segura a la hora de que nos hagan las diferentes preguntas. Debemos también manejar el conocimiento de la empresa, debemos tener un previo conocimiento antes de presentarnos a la empresa para poder mantener más seguras nuestras respuestas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Les recordamos que las preguntas van a quedar también abiertas para que aquellos que no pudieron ingresar lo puedan hacer posteriormente. La pregunta a la que le vamos a dar respuesta es: ¿investiga sobre la empresa o la organización donde trabajará antes de una entrevista? Por favor, marque una sola opción. Muy bien, ya estamos teniendo respuestas. Vemos que podemos destacar en esta gráfica que la mayoría de las personas participantes siempre hacen una investigación previa a la empresa donde se van a apersonar. Es importante que esa sea una práctica que nosotros llevemos siempre adelante cuando debemos o queremos ser partícipes de una entrevista para posteriormente formar parte de la empresa. Aquí seguimos denotando que la mayoría, tenemos 12 participantes, muchas gracias a todas por participar, y se denota que siempre hacen esa investigación anticipada a la entrevista. La gráfica se sigue moviendo, pero seguimos viendo que el aspecto que se destaca es el de siempre. Tenemos un 54% de respuesta en esta consulta. También podemos ver que algunas veces
hay un 23% de las personas que hacen esta investigación anticipada de la empresa. Es importante que rectifiquemos ese aspecto y podamos mejorarlo a la hora que queremos presentarnos a desarrollar una entrevista y ya tener una idea o una intención de ser contratados en esa empresa. Pasamos a la siguiente consulta. Ok, aquí estaríamos cerrando la actividad de las consultas y vamos a iniciar ya con la parte de la presentación. Muchas gracias a todos y a todas por participar. Vamos a ver lo que es propiamente una entrevista laboral. Vamos a estar denotando que la entrevista es una técnica para la selección de personal. Es una estrategia donde se conversa con los solicitantes en un esfuerzo por determinar quién está mejor calificado para su ambiente. ¿Qué nos genera esta entrevista? Provee el medio para que este doble intercambio de opiniones, al finalizar la entrevista, el entrevistador puede estar listo a ofrecer una posición o indicarle cuándo tendrá noticias al respecto. Vean que aquí podemos ver la importancia con respecto a la entrevista, a los dos videos que vimos anteriormente, cómo se le indica a la participante de la entrevista que posteriormente nos estaremos comunicando con ella para hacerle la notificación de la resolución respectiva de la entrevista. Tenemos 4 tipos de entrevista laboral. Aquí vamos a detallar un poco cada una de estas entrevistas. En la primera entrevista vemos la entrevista dirigida. Aquí la persona reclutadora realiza las preguntas y la entrevistada solo responde. En el ejemplo que vimos en los videos, ahí pudimos ver que esta entrevista fue una entrevista dirigida, donde la persona que estaba haciendo el reclutamiento hacía las preguntas y el entrevistado únicamente respondía. Tenemos un segundo tipo de entrevista, que es la mixta, que es la más común. Aquí podemos ver dónde se pregunta sobre diferentes aspectos como habilidades, historia laboral, aspectos personales y se adapta a cada persona postulante. Un tercer tipo de entrevista con la que contamos es la entrevista situacionales. Aquí lo que hacemos es crear un caso hipotético para darnos una idea de cuál va a ser la resolución que esta persona le va a dar a un determinado problema que se nos va a enfrentar en el proceso de desarrollo del trabajo ya en la oficina como tal. Y por último tenemos la entrevista de choque. En la entrevista de choque la persona reclutadora adopta una postura más hostil. En esto lo que se requiere o lo que se busca es evaluar la capacidad de respuesta, qué nivel de paciencia tiene esta persona y su seguridad personal en el desarrollo de la respuesta. Podemos observar en la pantalla que existe la finalidad para la empresa y para el aspirante. Cada uno desde su perspectiva valora diferentes aspectos. Podemos ver cómo en la empresa les interesa valorar la experiencia laboral, los intereses y formación del postulante, evaluar la capacidad de integración del postulante al grupo de trabajo y por último, valorar las competencias técnicas y personales del postulante. A cada uno de estos aspectos son sumamente importantes y están claramente definidos desde la empresa desde el momento que se formula la oferta de concurso, donde ya las personas tienen todo un cuadro de necesidades que van a estar buscando en cada una de las respuestas de aquellas personas que se presenten a desarrollar la entrevista. La persona como aspirante valora las funciones por desempeñar, valora las condiciones del puesto y
toma criterios si el puesto se ajusta a sus intereses o no. Aquí podemos ver que debemos nosotros siempre tener claro qué es lo que nosotros nos van a definir como funciones en el trabajo, para nosotros ver si las condiciones que nos están ofreciendo son las condiciones que nosotros buscamos para el desarrollo de nuestro desempeño laboral, y saber si estos aspectos se ajustan a nuestros intereses. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando ya estemos nosotros formando parte de la compañía, no nos demos cuenta de que no era el lugar donde nosotros queríamos estar o que no cumple con las expectativas que nosotros queríamos. Vamos a ver cómo debemos prepararnos para la entrevista laboral. Vamos a tener 3 procesos o 2 procesos, el antes y el después, y vamos a ir viendo cada uno de los aspectos importantes que ustedes deben de tomar en cuenta a la hora de optar por una entrevista laboral. Ustedes deben, antes de presentarse a la entrevista laboral, informarse de la empresa. Ustedes deben conocer la misión, visión, los productos que vende, la página web, quién es la jefatura. Debe informarse del puesto, los requisitos, las funciones y condiciones del puesto. Infórmese de la persona que le va a entrevistar, el nombre completo, el puesto que ocupa, la oficina o lugar de la entrevista. También debe de preparar sus respuestas. ¿Quién soy? La motivación para trabajar en la empresa, cuáles son sus fortalezas y debilidades, cuáles son sus logros. Debe preparar su vestimenta. La vestimenta debe ser una vestimenta formal, sin transparencias ni prendas ajustadas, accesorios discretos, cuidar el maquillaje, entre otros aspectos. Imprima su currículum, uno para usted y otro para la persona entrevistadora en caso de que no lo tuviera. Durante la entrevista debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. La entrevista inicia desde su llegada a la empresa, la presentación personal, el saludo, la puntualidad, entre otros. El lenguaje corporal. Usted debe de tomar en cuenta la mirada, la sonrisa, la postura corporal, evitar tocarse el pelo o movimientos inusuales, entre otros. También debe tomar en cuenta la comunicación oral. Cuida el tono, el volumen de su voz y dicción, proyección, entre otros. Escucha activa. Pudimos observar en los dos videos que vimos anteriormente cómo en uno de ellos la persona se sentía insegura, observaba el suelo, no respondía con claridad, tenía dudas a la hora de dar la respuesta, y pudimos ver en el segundo ejemplo cómo todos estos aspectos pudieron mejorarse porque ya ella tenía un conocimiento de la empresa, tenía una visión diferente de lo que ella esperaba de ese lugar, y tenía metas claras para llegar a la entrevista. También es importante que durante la entrevista respondamos a preguntas difíciles, fortalezas y debilidades. Siempre debemos mostrarnos serenos, responder siempre con la verdad. Procure mencionar 3 fortalezas reales y mencione una debilidad como una acción de mejora. Por ejemplo, me resulta difícil memorizar nombres, por eso procuro llevar una agenda de contactos y asociarlos con los puestos que ocupan las personas, para que usted, a la vez de que usted está indicando esta debilidad, usted está proponiendo una manera de mejora. Pudimos ver en la entrevista cómo la compañera decía que ella no tenía el conocimiento de ese puesto porque se había desempeñado en un puesto secretarial, pero tenía toda la disposición de acercarse, de trabajar en equipo, de conocer y de empaparse del puesto para poder desarrollarlo de la mejor manera. Después de la entrevista debemos de reflexionar sobre los aprendizajes. En algunos casos pues vamos a ser elegidos, pero en otros no, quizás no seamos elegidos. Entonces cada etapa que desarrollemos en nuestra vida nos debe dejar un aprendizaje. Y entonces, ¿qué voy a preguntarme yo? ¿Qué debo mejorar de mi lenguaje corporal? Si me moví mucho, si llevé objetos que hicieron ruido, si sonó mi teléfono mientras estuve en la entrevista,
si llevaba demasiadas cosas en la mano y se me cayeron. Todos esos aspectos debemos de tomarlos en cuenta para nuestro lenguaje corporal. Recuerden que a nosotros no solo nos evalúan por las respuestas, sino también nos evalúan por nuestro desempeño y desarrollo con nuestro mismo lenguaje corporal. Debemos evaluarnos también qué habilidades y destrezas requería el puesto, si yo tenía esas habilidades, esas destrezas, o qué debo mejorar o qué debo de retomar para poder posteriormente presentarme a otra entrevista con más herramientas. ¿Qué otros aspectos debería mencionar en mi currículum? ¿Qué me preguntaron que yo no lo tengo incluido en mi currículum? ¿Qué es importante que yo destaque? Como decía la compañera Rosemary, hay aspectos sumamente relevantes que debemos de denotar en nuestro currículum para que las personas cuando lo reciban puedan de primera mano tener toda esa información. O sea, ya yo voy a contratar a alguien que tiene conocimientos en diferentes áreas y voy a ganar camino en eso. Ahora vamos a ver lo que es el decálogo de la entrevista. ¿Qué debemos nosotros hacer en una entrevista? Debemos cuidar la presentación personal, demostrar conocimiento de la empresa o institución, conocer el puesto por el que me estoy optando, tener clara la motivación para trabajar en la empresa u organización, debemos ser honestos con la experiencia laboral, conocerse a sí mismo, de saber cuáles son las fortalezas y debilidades y la relación con la empresa, tener claro cuál sería su aporte a la empresa, ser concreto en sus respuestas, relacionarlas con su puesto, tener metas a mediano plazo dentro de la empresa y cuál otro propone usted. Como recomendaciones les tenemos las siguientes. Debemos tener disponibilidad de horario, disponibilidad para trabajar con la empresa, rango salarial de interés y cómo resolvería incidentes críticos. Son aspectos bastante importantes a tomar en cuenta. También debemos de revisar, verificar, anotar la información relevante cuando le llaman para brindarle la cita. Quién llamó, el número de teléfono, la fecha y hora, la dirección, el entrevistador, puesto, entre otros. ¿Con qué finalidad? Con que el día que usted se presenta a la entrevista, usted llegue directo a donde usted le corresponde apersonarse y no se pierda en el camino y tenga retrasos que le generen situaciones posteriores en la entrevista. Consultar si le realizarán pruebas el día de la entrevista, entre otros. Es importante saber con qué tiempo cuento yo para esta entrevista, que no lleguemos ahí, que en ese momento nos digan vamos a desarrollar pruebas y resulta que yo tengo que devolverme a mi lugar de trabajo porque solicité un permiso. Entonces esos aspectos es importante tenerlos claros y consultarlos antes de que estemos ya en el proceso de la entrevista. Analizar cuáles áreas son débiles para usted y procurar gestionar su plan de capacitación a futuro inmediato. Siempre es importante que nosotros reconozcamos esas debilidades que nosotros tenemos y saber si podemos recurrir a capacitaciones dentro de la empresa o bien, si no tenemos la capacitación en la empresa, buscar nosotros el medio para podernos capacitar. Aquí ustedes pueden observar también las referencias bibliográficas de donde se tomó la información antes descrita para que ustedes también puedan verificarla y consultarla posteriormente si desean ampliar sobre el tema. Ahora vamos a abrir el espacio de consultas para que ustedes elaboren sus preguntas. Ya tenemos consultas en el chat, entonces vamos a iniciar a dar respuesta a estas consultas. Gracias. Tenemos una primera consulta, María Nena, sobre el currículum. Podríamos contestarlas entre las dos. Dice, ¿cómo hacer atractivo mi currículum? Nos dice Karen Lizano, consulta. Gracias, Karen. ¿Cómo hacer atractivo mi currículum si no tengo experiencia laboral? En este caso, Karen, entonces sería ideal que pudieras revisar un poco más de tus otras actividades académicas,
Durante el proceso de formación académica, muchas veces hemos participado de asociaciones estudiantiles, de movimientos culturales, ya sea a nivel universitario o de la comunidad donde usted participa. Se ha tenido otras experiencias informales donde ha adquirido ya algún tipo de habilidad como liderazgo, manejo de grupos, logística u otras que le permitan también compensar estas habilidades para el puesto y lo puedes hacer atractivo. También la formación de la imagen también es importante, por ejemplo, la fotografía, la distribución también de los espacios para el currículum en sí es importante. También se podría tomar en cuenta los tamaños de letra, la distribución que utilice en el currículum y una recomendación podría ser también el que usted busque espacios de experiencia en empresas cercanas a su lugar de residencia, donde no precisamente sea remunerada, pero sí pueda ir adquiriendo esa experiencia de manera tal que pueda ser posteriormente reflejada en su currículum y le sirva para fundamento o para que se vea más información, digamos, y se le reconozca la experiencia que usted ya ha adquirido. Muchas gracias, María Elena. Tenemos otra pregunta de Jennifer Castro Consulta acerca de las referencias. Por ejemplo, nos dice, ¿qué sucede con las referencias de los jefes cuando la persona dejó de trabajar por mucho tiempo? ¿Siempre se utilizan las referencias? Efectivamente, Jennifer, usamos las referencias. Lo ideal, como les decía en la presentación, es no perder el contacto con esas personas que amablemente nos brindaron su carta de recomendación. Siempre va a ser una referencia importante. Cada vez que usted termine su relación laboral, ya sea de participar incluso en una comisión o en una actividad comunal, etcétera, donde usted tenga referencias de su trabajo, siempre solicite una carta de recomendación. Esa sería una posibilidad. Y también, como le decía, actualizar los datos de las personas que nos brindaron esa recomendación. Sí, es importante siempre contar con el contacto de esas personas, como lo dice la compañera Rosemary, y mantener en la manera de lo posible, no utilizar, digamos, referencias muy viejas. Si ya va cambiando de trabajos, pues ir utilizando referencias más actuales, más cercanas, de manera tal que pueda contactar a esta persona en caso de que requiera algún otro documento o alguna otra referencia para poder ser contratada en la empresa. Gracias, María Elena. Tenemos otra pregunta de Jessica López, quien nos consulta. ¿Cómo se puede colocar una experiencia laboral cuando la empresa cerró o se declaró en huelga o simplemente se fue del país? Sigue siendo una experiencia laboral, por eso te decía a las compañeras que nos han preguntado que es una posibilidad solicitar siempre una referencia, ¿verdad? Una carta de recomendación en la medida de lo posible para tener usted un respaldo de esta información. A veces también tenemos constancias de trabajo que verifiquen que estuviste allí. Esas son parte de las formas de referenciar. No sé si tienes otra recomendación. Sí, es importante recabar toda esa información y mantenerla siempre respaldada. Cuando vamos a hacer un curso, cuando vamos a recibir una capacitación, todos esos aspectos debemos de tenerlos siempre a la mano, siempre estar pendientes de solicitar las certificaciones, las constancias, de manera tal que esa experiencia se pueda ver reflejada, porque indistintamente que la empresa cierre, se vaya o pase lo que pase, como lo expuso la compañera Rosemary, esa experiencia ya usted la adquirió y es importante que esté reflejada en su currículo. Muchas gracias. Tenemos otra consulta de Lourdes. Ella nos pregunta, ¿es de importancia para la empresa donde se aplica colocar todos los puestos por los que se pasó durante la experiencia de la misma empresa? Por ejemplo, si
hay movilidad, ¿verdad?, dentro de la misma empresa, cuando estamos haciendo ascensos o participando de otros concursos, dependiendo de la empresa, cómo funcione, pero sí es importante, exactamente, si, por ejemplo, si yo fuera, como soy funcionaria de la UNED, si hubiera algún puesto en el que yo quisiera participar y concursar, debo demostrar mis experiencias, habilidades en X puestos y puedo definitivamente referenciar todos aquellos puestos que sean los más pertinentes para las calidades que me están pidiendo en el nuevo puesto, aún siendo la misma empresa donde estoy laborando actualmente. Sí puedes hacer enumeración de todas las instancias o departamentos donde trabajaste dentro de la misma empresa. Gracias a Lourdes. Igual recuerden que cuando hacemos un currículum, una hoja de vida, hacemos un resumen del recorrido, digamos, más reciente que hemos hecho hasta el momento. Ya cuando posteriormente somos contratados por la empresa, podemos hacer un desglose, un detalle, una ampliación, digamos, del currículum donde detallamos todas las oficinas donde fuimos desarrollando las diferentes labores, las diferentes tareas, para que haya en el expediente un detalle más amplio de toda la experiencia que ha tenido dentro de la empresa. Claro, la pregunta es de Marcia Camacho y nos pregunta, me gustaría saber si es buena opción poner todos mis estudios realizados o si dependiendo del puesto es mejor omitir algunos que no estén tan relacionados. Efectivamente, Marcia, vamos a tratar de poner todas aquellas experiencias o estudios que sean más afines al puesto y a las calidades que me están solicitando a la empresa. Los que no requerimos pueden ser un plus que llevarías a la entrevista laboral, donde podrías profundizar un poco más de tu experiencia con la pregunta ¿quién soy yo? ¿Verdad? Es correcto, sí. Ahí ya podría ingresar, digamos, a desarrollar un poco más esas habilidades, esos cursos, esas capacitaciones que ha recibido y poder dar a conocer esa experiencia de una manera ya más personal a la hora de la entrevista. Vamos a ver, nos preguntan, a ver, otra vez Lourdes Chacón, ¿cuál es la manera más correcta de expresar la pretensión salarial? Pues bien, dentro de las recomendaciones, evidentemente, si has hecho una indagación de la empresa, ya tiene, por ejemplo, claridad un poco del rango. Trabajemos con rangos, ¿verdad? De lo que sería a través de también de nuestro Ministerio de Trabajo o Servicio Civil, cuáles las instancias, las empresas siempre te van a decir un salario base más otras opciones que habría. Entonces, trabajemos en un rango y siempre y cuando, pues, si es una empresa privada, podamos contar preferiblemente con los beneficios de nuestras garantías laborales, ¿verdad?, en nuestro país. Entrevista, o sea, empaparnos de la empresa, conocer las condiciones y las diferentes funciones, los salarios en los que ellos se manejan, el rango que tienen, para nosotros tener ya una visualización anticipada de lo que nosotros queremos o la perspectiva que nosotros queremos y lo que la empresa nos ofrece. Muchas gracias, María Elena. Nos consulta también Jessica. Dice, ¿el currículum siempre debe llevar fotografía? Efectivamente, Jessica y demás participantes. Nuestro currículum siempre, recuerden que es nuestra carta de presentación, debe incluir una fotografía. Bueno, ustedes solicitan una foto, tamaño pasaporte. Si son digitales también, suben la foto y la insertan en el documento digital. Siempre es recomendable porque a veces también les solicitan su identificación, su cédula de identidad. Esto es parte de la verificación de la persona y también para la entrevista el reconocimiento de la persona que los va a entrevistar. Es importante, sí, ese aspecto es un detalle que debe de tomarse en cuenta a la hora de
la elaboración del currículum, porque es nuestra carta de presentación, es la imagen que nosotros estamos vendiendo, y ahí también podemos nosotros tener el cuidado de lo que víamos a la hora de la entrevista. También la foto debe de tener ciertas condiciones, digamos, debemos ver que la claridad, que la ropa que nos ponemos para esa fotografía, el maquillaje que llevamos para esa fotografía, porque recuerden que eso va a ser una lectura también de nuestra presentación, de nuestra imagen, a la hora de que ya nos enfrentemos a la entrevista con la persona encargada. Gracias, María Elena. Hay una pregunta que nos formulan ambas, y la puedo contestar yo tal vez. Nos preguntan, ¿de qué forma pueden acceder a un formato adecuado para la elaboración de un currículum? Pues vean, les voy a explicar y voy a adelantar un poco. Las personas participantes en esta actividad con lista de asistencia, nosotros vamos a brindarles, voy a adelantarme un poco, voy a brindarles una dirección electrónica que les estará llegando a ustedes, donde pueden brindar, les vamos a brindar el material, un documento en PDF, donde pueden acceder a la información que compartimos hoy, y les voy a presentar algunos modelos de currículum que ustedes pueden revisar en detalle, y también en esta dirección electrónica que les vamos a responder a ustedes a sus preguntas durante la próxima semana. Va a estar habilitado en la primera posibilidad. Entre María Elena y yo haremos les daremos atención a sus consultas de la mejor forma para atender todas estas inquietudes. Pero entonces no se preocupen, les vamos a brindar algunos formatos brindados. Esto va a depender también, recuerden, de la empresa o la institución para la que ustedes trabajen o aspiren a trabajar, porque ellos ya tienen sus propios machotes o plantillas. Pero si es la primera vez que elaboran currículum, con los 2 o 3 modelos que podemos tener, será suficiente para su presentación. Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Jessica nos consulta, es muy importante, ¿cómo se puede manejar la actitud en una entrevista si el entrevistador es un poco rudo, grosero y se logra percibir su malestar e incomodidad? Sí. Sí, en ese caso debemos siempre mantener el control, el autocontrol, que es un aspecto sumamente importante, ¿verdad? Que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, no conocemos la persona que nos va a entrevistar. Muchas veces en el ambiente laboral manejamos situaciones que llevamos hasta otros niveles, no debería de ser, pero puede ocurrir. Entonces nosotros debemos estar preparados para todas esas situaciones, debemos tratar de nosotros autocontrolarnos, responder claramente, tener tranquilidad, dar respuestas claras, siempre decir la verdad, o sea, no necesitamos ni engañarnos nosotros ni engañar a nadie, ¿verdad? Y tratar de entablar esa conversación y romper ese hielo para poder modificar en el proceso. Muchas veces quizás esa persona tuvo algún contratiempo personal antes de la entrevista y lo está viendo reflejado en ese momento. Entonces, alguna pregunta que podamos hacer, algún rompehielo que podamos utilizar sería una buena herramienta para poder nosotros cambiar la perspectiva o el sentir de esa entrevista. Claro, María Elena, gracias. Y además, recordarle también a Jessica que hay algunos tipos de entrevistas son así. Recuerden, es como el choque. Necesito ver su capacidad de respuesta, su capacidad de tolerancia o su nivel de tolerancia, la seguridad que usted muestre, que era un poco el activar o volver a la entrevista, como diría María Elena. El proceso comunicativo requiere que tanto el emisor como el receptor, ambos estemos dialogando, interactuando. Entonces, si la otra persona reacciona un poquito agresivo o tiene un perfil así rudo, pues nosotros no debemos, ¿verdad?, competir en esa forma. Simplemente vamos a encauzar la pregunta. Puede ser que cuando terminemos el ciclo de preguntas, podamos hacer la pregunta de interés, como decía María Elena, para reorganizar
un poco este diálogo, ¿verdad? Abrir ese diálogo. Tenemos otra pregunta. Karen Lizano nos consulta. En la parte de taller o curso adicional, ¿se puede colocar las horas totales de duración del curso o deben de ser las fechas de inicio y finalización nada más? Exacto, también se pueden colocar las horas del curso perfectamente. Por ejemplo, si el certificado indica horas de aprovechamiento, es muy válido que usted indique horas de aprovechamiento. Ahora sí, recordemos, todas estas capacitaciones que tengamos deben ser respaldadas con la evidencia, ¿verdad? Entonces, si yo participé de un seminario que tuvo este periodo de duración, debo contar con alguna constancia, certificación o algún espacio de publicación donde aparezca mi nombre participando o incluso la ponencia que presenté, pero también puede ser que en un curso que digamos pagué de actualización se indique el título, ¿verdad? Aprovechamiento y las horas, perfectamente para que sea reconocido también en servicio civil para los que tienen ese interés. Sí, en algunos casos también tenemos que valorar, digamos, si las capacitaciones que hemos recibido han sido capacitaciones de horas, no tienen ninguna, o sea, simplemente una constancia, no hay un título que medie de aprovechamiento, de participación, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta también eso, no vamos a poner ahí que lleve el curso de manipulación de alimentos, ¿verdad? Debemos siempre estar muy claros en qué área es en la que nosotros nos vamos a desempeñar y cuáles de las capacitaciones que nosotros hemos recibido son las que nos dan más posibilidad de que se nos reconozcan dentro de la empresa para el puesto que nos estamos postulando. Gracias, María Elena. Luna nos consulta, ¿qué pasa si en la empresa no hacen cartas de recomendación, sino solo de tiempo laborado? ¿Aplicaría de igual manera? Recuerden que esta también es una constancia, nos van a pedir constancia del tiempo laborado en la empresa o institución que usted haya indicado como experiencia laboral, también es válido. Es importante que revisemos cuando estamos en la fase previa a la elaboración del currículum, los requisitos que nos están solicitando en la empresa. Entonces ahí podemos ir atendiendo cada uno de esos registros de documentación que requiero. Si la empresa, por ejemplo, no me da carta de recomendación, puedo solicitar la constancia de tiempo laborado, porque también puede ser uno de los requisitos para verificar que usted trabajó ahí, tuvo la experiencia, en qué puesto, en qué periodo, cuánto tiempo ha laborado. Es importante que pongamos experiencias, ojalá que sean más de un año. Si no es posible, una pregunta en la entrevista, ¿por qué cambió de trabajo después de un año o incluso después de 10 años de laborar en una empresa? Entonces, tomemos en cuenta que toda esta información es válida para adjuntar a nuestro currículum en la entrevista, ¿verdad? Donde siempre nos van a solicitar. Muy bien, también nos solicitan lo que llaman ellos atestados. Entonces, enviamos nuestro currículum y adjuntamos todas las evidencias de lo que incluimos dentro de él. Vamos a ver otra pregunta. Arelis nos consulta, ¿con qué intención el empleador pregunta cuánto desea percibir de salario en la entrevista? ¿Qué desean saber con esa pregunta los entrevistadores? En este caso, pues también el entrevistador requiere conocer cuál es esa aspiración que usted trae a la empresa, qué tanto se empapó, conoció la empresa para venir a hacer esa oferta de trabajo. Y como lo dijimos anteriormente, es importante siempre conocer los rangos que están establecidos ya por parte de las diferentes entidades que regulan lo que son los salarios bases, conocer cuál es el salario base de la empresa para nosotros aspirar a dar una propuesta de salario que esté dentro del rango que la empresa ofrece, ¿verdad? Y no dar un salario muy elevado, ¿verdad? Porque muchas veces queremos llegar a recibir o a desempeñarnos en un puesto y queremos tener el salario que tiene la máxima autoridad, y no, si el puesto que nosotros
estamos postulándonos, no está dentro de ese rango de salario, pues debemos siempre tener claro esos aspectos antes de nosotros dar esa respuesta. Digamos, es como doble sentido la consulta, la pregunta, ¿verdad? Para ver hasta dónde nosotros aspiramos o estamos ahí simplemente por un salario, o tenemos, de acuerdo a las respuestas que hemos dado, la aspiración de ir creciendo y aportando a la empresa también, ¿verdad? Claro. Ahora bien, sobre la pregunta, nos indican, por ejemplo, si vamos a compartirles el manual de redacción de currículos, en las referencias, la presentación que vimos acá va a ser compartida con ustedes. Entonces no se preocupen, en el documento que les vamos a enviar la próxima semana, ahí vendrán igualmente las referencias que hemos utilizado y otras más que no hemos incluido acá todavía, ¿verdad? Pero no se preocupen por eso, les va a tener esta información. Por otro lado, nos preguntan, Jennifer Castro, he escuchado que la fotografía no se indica en el currículum porque se puede prestar para discriminación. ¿Qué recomienda al respecto? Pues vea, lo ideal es que siempre esté la fotografía. No debería haber discriminación de ningún tipo, porque es más que todo como un reconocimiento de la persona a la que voy a entrevistar, o es decir, la persona que voy a contratar, o puede ser un colega de trabajo. Pero tomen en cuenta que de igual manera vamos a tener que presentar dentro de nuestra documentación el escaneo o la fotografía, perdón, la fotocopia de nuestra cédula de identidad. Entonces, no hay por qué temer a la discriminación. No se debería dar, y si eso sucediera, no sería la empresa donde yo quiero trabajar, claramente. Entonces, buscaré otras opciones. Pero es recomendable incluir la fotografía. De igual manera, te van a pedir la identificación personal. Y además es un requisito, o sea que ya ahora no somos personas aisladas, sabemos que nuestra información es verificada por diferentes entidades, diferentes medios, y ya con solo que entreguemos la fotocopia de la cédula, pues ya ahí estamos entregando una fotografía de nuestra imagen, digamos. Y también, como lo dice la compañera Rosemary, debemos de valorar eso. Si en esa empresa nosotros en la investigación que hemos logrado hacer anticipada, el conocimiento de la organización, hemos denotado que se dan esas situaciones, pues efectivamente no es el lugar donde yo quiero trabajar, donde yo me quiero desempeñar, porque debemos darle la oportunidad a todas las personas para que se desempeñen en el trabajo y den a conocer sus habilidades. Muchas veces nos dejamos llevar por situaciones X, ¿verdad? O prejuicios donde vemos a las personas, y lamentablemente esa no es la imagen que realmente esa persona tiene, o que cuando ya nos damos la oportunidad de conocerla, vamos a darnos cuenta de que realmente el valor interno de esa persona era mucho más grande que lo que nos demostraba una fotografía. Gracias, María Elena. Había una pregunta también de varias personas habían consultado antes de tu presentación. ¿Qué recomendaciones brindan a la hora de formular esas fortalezas que se deben enunciar en una entrevista? ¿Y qué recomendaciones brindaríamos para formular las debilidades? Bueno, ya lo expusimos en tu presentación, pero retomemos un poco. Como siempre, se trata de manejar en un nivel porcentual 3 fortalezas, una debilidad, para que capte la atención las fortalezas. Y la debilidad siempre debe tener una propuesta o una acción de mejora que estoy haciendo en este momento. La pregunta sería para las personas que me están consultando sobre su debilidad. Si su debilidad es ser impuntual, o le toma más tiempo algún trabajo de digitación o alguna forma, ¿qué está haciendo usted para mejorar eso y cambiarlo? Y ese sería el valor agregado que usted brindaría. Entonces, siempre propongamos, bueno, se me dificulta, y siempre piensen, no es como yo no puedo, sino simplemente es, me resulta difícil esto,
¿verdad? Resulta, qué sé yo, quizás no es una acción de práctica, por ejemplo, no he tenido experiencia o no he practicado estas funciones, pero y estoy, uno, tomando clases o estoy haciendo cursos de formación, me interesan los cursos de formación que pueda brindar la empresa, estoy en la disposición de formarme para la empresa, o bien estoy gestionando acciones. Por ejemplo, personas como les indicaba en otro ejemplo, me resulta difícil, ¿verdad?, memorizar nombres o atender agendas. ¿Qué estoy haciendo? Pues tengo una agenda, tengo papelitos, ¿verdad?, de recordatorio, tengo alarmas de recordatorio, uso un sistema de recordatorios en mi equipo. Estas son evidencias que podría decir al empleador, bueno, maneja elementos tecnológicos que le facilitan la labor, eso es importante, o está usando estrategias que tal vez nosotros tampoco conocíamos, tecnológicas que pueden facilitar. Hay muchas aplicaciones también a través de la web que podemos usar gratuitamente, Google también nos la permite y otras más, perdón, pero sí nos permiten hacer ese seguimiento de tareas y ustedes pueden decirlo, bueno, si lo están haciendo realmente, pero lo importante es qué estamos haciendo. Siempre pensemos en, no, la respuesta correcta no sería no puedo, ¿verdad? Tampoco no quiero, sino se me presenta esta dificultad y estoy trabajando para mejorar en eso. De igual manera, una respuesta que no podemos dar definitivamente es eso no me toca a mí. Siempre debemos de estar dispuestos y abiertos a aprender, a ayudar, a colaborar. El trabajo en equipo es una función que siempre vamos a encontrar en el trabajo, entonces debemos de tener eso también en cuenta, debemos siempre rescatar que tenemos como personas, nos cuesta muchas veces reconocer nuestras fortalezas y siempre vemos nuestras debilidades, pero detrás de todas esas debilidades siempre hay una manera de mejorar, de cambiar. No debemos decir yo soy así y así me aceptan, no. Debemos de buscar cómo mejorar esa dificultad que se nos presenta. Y como decía la compañera Rosemary, lo vimos en la presentación, importante que siempre denotemos nuestras fortalezas y dejemos de lado una debilidad para no decir somos 100% capaces y todos lo sabemos y todo lo podemos, pero sí tenemos esta debilidad, pero estamos trabajando de esta manera para mejorarla. Muy bien, otra pregunta, creo que podemos hacer, no estoy muy clara del tiempo, pero creo que podemos hacer la respuesta a dos preguntas más para finalizar con la actividad del día de hoy y agradecerles a ustedes su presencia. Julio nos comenta, en mi caso, me discriminaron por edad en un proceso de reclutamiento. ¿Qué recomienda hacer en estos casos? Pues Julio, es una posibilidad. Evidentemente, le expongo mi caso en la función pública. Si indico que tengo experiencia de más de 20 años en docencia o antigüedad en algunas funciones públicas, pues evidentemente va a haber discriminación. De alguna forma nos vemos en esto. Pero lo más importante entonces, como estrategia, identifique por qué cree que lo están discriminando específicamente. Si es la antigüedad, porque no me quedó claro, si es la antigüedad, el tiempo laborado en la misma institución u otra institución pública donde usted haya estado, o bien si es efectivamente por edad, pero a veces la edad en ese momento no tiene que ser un problema. Sería más si usted está actualizando, como hacíamos antes, la pregunta, reflexionemos sobre esa experiencia nosotros, hagamos una autorreflexión o autoevaluación de las posibilidades por las que me están discriminando. Puede ser la edad, pero posiblemente no me estoy actualizando, o tal vez debo buscar otros espacios también de acción, tal vez solamente me he quedado en uno de los campos donde puedo desarrollarme
y quizás requiera otros más. A veces el estado, ¿verdad?, de confort también juega en negativo para nosotros en una elección. Exactamente, y también debemos tomar en cuenta que lamentablemente nos encontramos con empresas que nos ponen esa barrera, ¿verdad?, por la edad con la que contamos, pero que hay otras opciones, entonces debemos siempre de buscar otras opciones, de mantenernos activos, digamos, en el caso de que necesitemos o aspiremos a buscar otro empleo, debemos de mantenernos siempre activos en los procesos de aprendizaje para poder competir. Sabemos que la parte tecnológica y la juventud ahora tienen todas esas habilidades más a la mano, digamos, entonces nosotros que no somos de generaciones un poquito más atrás, ¿verdad?, debemos o tenemos la obligación de mantenernos en activa capacitación para poder competir con esos puestos con los que queremos desempeñarnos laboralmente. Bien, creo que voy a atender la última pregunta. Vamos a ver, nos falta una pregunta. Están llegando varias consultas y de verdad les agradezco muchísimo. El tema es sumamente rico para poder abordar con la experiencia que ustedes tienen. Pero, como les digo, vamos a habilitar, Nena y yo encantadas, la próxima semana esta dirección de correo para que ustedes puedan hacer sus consultas y podamos aclararles en la medida de lo posible o orientarles de alguna manera para que ustedes tengan la satisfacción de que estamos trabajando por ustedes también, en apoyarlos en esta experiencia. Muchas de estas respuestas se pueden atender a través también de la misma experiencia personal y también de la reflexión con otros compañeros pares, cómo lo han resuelto ellos. Creo que esta es otra recomendación general. Vamos a ver, la última pregunta que vamos a atender hoy por cuestiones ya de tiempo y tratamos de atender todas las que estaban en espera, sería la de Marcia Camacho Consulta. ¿Cuáles son los puntos fuertes que se deben incluir en el comentario personal dentro del currículum? Dentro de ese comentario, recuerden que es un perfil. En la entrevista lo vimos con la pregunta, cuénteme Magdalena, ¿quién es usted? ¿Verdad? En ese ¿quién es usted? Es donde nosotros hacemos el enganche con el entrevistador o el empleador. Aquí nosotros, por ejemplo, respondemos sobre nuestra experiencia laboral, bueno, nuestro nombre, nuestra experiencia laboral, el tiempo que hemos laborado para destacar que tenemos la experiencia, los logros, especialmente los logros que hemos tenido en nuestras funciones. Destacamos tiempo laborado, destacamos funciones ejercidas, atinentes al puesto. Si estoy aspirando a un puesto de gerencia, pues cuáles de las calidades como liderazgo, compromiso y logros ha realizado usted en un puesto de gerencia anterior, por ejemplo. Y también rescatemos nuestras fortalezas como valor agregado, por ejemplo, si le gusta trabajar en equipo, si tiene, diríamos, sentido de la urgencia, si está actualizando su información, etcétera. Todo este tipo de aspectos son varios, pero detallemos al menos 3 aspectos. Recuerden que el perfil es algo muy breve, que se puede decir en 3 líneas, básicamente, ¿verdad? Si yo soy, digamos, tengo un título universitario muy alto, pues evidentemente ya pasé por un proceso de formación, entonces no es necesario que lo requiere aquí en el perfil. Pero si tengo 20 años de experiencia en un área o 5 años de experiencia en un área que es atinente al puesto, debo reforzarlo acá, ¿verdad? Esa es la intencionalidad de este perfil. Entonces, no sé si quieres agregar algo más. Sí, sería valorar esos aspectos importantes que nosotros ya anteriormente hemos visualizado del puesto para nosotros destacarlos en el proceso de la entrevista y en el currículum como tal que vamos a hacer llegar a la empresa para ser postulante para ese puesto. Muy bien. Gracias a María Elena por tu participación también, colaboración en esta actividad. Hemos recibido varios comentarios, voy a tratar de leerlos próximamente, ¿verdad? Quiero aprovechar para hacer un cierre de la actividad.
Vean, en este momento rescatemos cuál es el propósito de un currículum, cuál es el propósito de una entrevista y comprendamos que ambos están ligados. Uno es el preámbulo para adquirir esa entrevista laboral que yo aspiro. Ahí es donde voy a poder poner en expresión todas mis habilidades, mi lenguaje corporal, mis conocimientos, mis logros, mi experiencia, mi aptitud y mis actitudes para colaborar o aportar a la empresa. Siempre es importante pensar, como les dimos varias recomendaciones, pensar en cuál es mi aporte para la empresa. Me lo pueden preguntar, es una de las preguntas difíciles. ¿Cómo me veo de aquí a 5 años? A veces no es necesariamente como adquirir la jefatura, no, a veces es el crecimiento profesional, personal, a 5 años, que sea de interés para la empresa donde quiero ejercer. Y también tomen en cuenta que las dos acciones de las que hemos hablado hoy, las dos experiencias, corresponden a una comunicación estratégica. Entonces tiene que ser lo más cuidada, pensada, para alcanzar ese propósito, que es adquirir ese empleo que estamos buscando. Entonces, María Elena, ¿podemos despedirnos? No sé si quieres. Muchísimas gracias por la participación, fue un gusto compartir con ustedes este tema de suma importancia, que a todos se nos ha dado en su momento enfrentarnos a estas situaciones, pero siempre es válido estos espacios para poder ampliar y rectificar, mejorar todas aquellas debilidades que tenemos en estos procesos, y siempre buscar ese espacio donde nosotros podamos sentirnos bien, sentirnos cómodos, que el trabajo satisfaga nuestras necesidades y nosotros logremos dar a la empresa, que eso es muy importante, identificarnos con la empresa y trabajar en pro de mejora para ellos y para nosotros mismos. Muchísimas gracias por el tiempo que dedicaron para estar aquí, y como les indicó la compañera Rosemary, vamos a abrir este espacio para seguirles colaborando en la medida de lo posible, y si no, pues buscando con otras personas que nos puedan ayudar a responder sus consultas y que ustedes se sientan más cómodos y seguros a la hora de elaborar su currículum y de enfrentarse a una entrevista. Muchas gracias, perdón, María Elena, y quiero agradecerle el espacio a la ESEN, ¿verdad?, a la carrera de Administración General de Servicios de Salud, a los compañeros de BICOM, a todos los participantes que estuvieron hoy con nosotros, a todos los que hicieron sus preguntas, a los estudiantes que colaboraron también en los chats del Zoom y de YouTube. Les agradezco muchísimo su compromiso, su participación, y créanme que estaremos atentos en la próxima semana a nuevas consultas, y como dice María Elena, estaremos en la disposición de referenciales, de dirigirlos a las personas que tienen más experiencia en estos campos también específicos, para que ustedes en futuros procesos puedan también acceder a otras charlas como esta y sea de provecho para su formación personal y profesional. Muchísimas gracias a todos, que tengan una linda tarde.